Voy a presentar a Manuel Borda, cursó estudios de guitarra clásica, piano y composición en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Conservatorio Manuel de Falla Argentina y el Conservatorio Liceu de España, donde fue becado por la Sociedad de Autores de España, SGAE. Desde 2003 se ha desempeñado como compositor en piezas de publicidad, ficción y animación. Ha trabajado para Nick Cross, Bob Esponja y ganador de 2 Emmys en 2016 por Over the Garden Wall, Mr. Horgarger, Dot, Blue, Clues, Juan Manuel Urbina, Miguel Otálora, Edgar Álvarez, Netflix, Discovery Kids, Cartoon Network, Anima, RTBC, Caracol. En documentales como El rastro de Camilo de RTBC, alias JJ, La celebridad del mal de Netflix, Simplemente Pacheco, Laura y Caminos de Guerra y Paz de Canal Caracol, en series animadas como Bot Bot y Anteojos, Martín y Prica, Crónicas Elefantiles, Don Quijote de la Láctea, Espantijos y cortometrajes como Te dio la luz roja, Invisibles, Red, Un 9 de abril, Hamelin, entre otros. Ganador del premio Santa Lucía del Festival In Vitro Visual de en 2009 por mejor diseño de sonido hecho para el cortometraje Línea de Tiempo. Fue coescritor y productor general del documental ganador del FDC, Los Hombres Ausentes, y director y guionista de Simón Dice. Proyecto ganador del premio Crea Digital 2018 para la producción de un piloto de serie animada. Así que muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias por este espacio que nos dan. Y a los invitados, muchas gracias por participar. Estoy seguro que van a irse adhiriendo progresivamente más invitados, pero a todos muchas gracias por su participación. Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Manuel, son todos tuyos. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todos. Mientras van llegando, quisiera probar la intención antes de esta conferencia, cuando lo hablamos hace unos meses, era, pues obviamente era presencial, y me parecía importante poder mostrarles un poco con ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces voy a probar a ver si es posible compartir el sonido acá. Bueno, se me ocurre probar esto a ver qué tal pasa, qué tal funciona. Es que no va a sonar tan bien. Sí, claro. Pero probemos así. Sí, te escucho. No sé qué también se oye, pero bueno, creo que algún acercamiento podemos tener ahí. Vale. Entonces, ¿arrancamos o esperamos a alguien más? No, yo creo que arranquemos, ya podemos arrancar. Vale, pues nada, como les contaba Alejandro, ese es, digamos, mi recorrido como músico. Y quisiera contar un poco cómo me introdujo en la animación, porque es bien curioso. En el estudio que monté más o menos hace 15 años, en la oficina contigua había un espacio abierto, donde pasaron varios estudios de diferentes tipos de animación, de 2D, 3D, de muchas cosas que seguramente ustedes conocen ahora. Y pude estar inmerso en esos procesos creativos, desde el guión hasta la postproducción, compartiendo con los artistas. Entonces yo me integré muchísimo en todos los procesos, tanto hecho que me resulté enamorando de esto y produjo un piloto y lo dirigí y lo escribí el año antepasado. Entonces, de esa experiencia de compartir tanto y entender tanto los procesos de animación, yo tengo una manera de trabajar que es la que voy a compartirles. La idea hoy es hablar de situaciones prácticas, de ejemplos reales, que he venido entendiendo cómo aplicar muchísimos directores de diferentes tendencias, de diferentes maneras de trabajar en diferentes tipos de proyectos. Cómo esto se aterriza en un proyecto real, que sé que es lo que ustedes están haciendo ahora en sus prácticas y tienen un proyecto que están desarrollando. Entonces la idea es cómo aterrizarlos un poco a ese mundo. Ese mundo de lo sonoro yo lo dividiría en dos departamentos, que de hecho son dos departamentos diferentes. Uno es música y otro es el departamento de diseño sonoro. Se integran y son complementarios, pero son dos departamentos. En la realidad muchas veces hay que estar en los dos. Yo he estado, si bien mi formación es como músico, en la práctica ya por más de 15 años he trabajado en todas las áreas de diseño sonoro y he tenido que hacer un poco de todo. Pero las voy a partir para que pues, entendamos bien los procesos. Hablo de música como música incidental, la música que acompaña las acciones, o música también diegética según el caso, que es la música que puede sonar en una escena como parte de la escena misma. Y en cuanto a audio diría, pues
grabación y edición de voces, edición y diseño sonoro, Foley y mezcla. La idea es entonces que hagamos un recorrido de ese proceso que yo suelo seguir con los proyectos de animación a la luz de diferentes parámetros. Cada elemento que aporta en cuanto a narrativa para que ustedes contemplen qué necesitan y desde mi punto de vista compartirles lo que yo creo que puede ser provechoso para nutrir el proyecto, cómo es el proceso de ejecución y eso cómo tiene una relación obviamente por la complejidad de los elementos en un presupuesto. Si no hay tarifas como tal, sí hay unas variables que hacen que esto pues, tenga un efecto sobre el presupuesto. Y esto lo digo, ¿saben por qué? Porque hay una cosa que he notado, es que en animación, como los procesos son tan complejos y se van entrelazando todos, los retrasos también se van sumando. Suele ser que cuando llega el momento del audio, se complejizan los tiempos y muchas veces hay apenas un par de días para hacer lo que se tenía que hacer en 2 meses o en 2 semanas. Entonces yo suelo aplicar esto que les voy a contar, lo voy a enlazar con cada elemento para que tengan una idea pronto que pueda ser útil para ustedes. En el mundo ideal, pues el que hace la música, el que hace la postproducción, se mete cuando hay un corte cerrado que ya nadie toca, bajo llave. Si uno hace eso, pues va a sufrir la calidad, por eso yo prefiero involucrarme desde el comienzo e ir enlazando todo. Entonces, vamos a partir de una idea, digamos, asumiendo que ya el producto, digamos, que es un cortometraje, y ese cortometraje ya tiene un guión que ha sido trabajado, que puede estar aún en algunas cosas de construcción, pero que ha sido trabajado y que ya están en proceso de empezar a hacer la preproducción, o tal vez ya empezaron y ya tienen algunos diseños, tienen algo de color script y tienen algunos personajes diseñados. Y digamos que el director ya tiene claro hacia dónde va. Entonces, el primer proceso que yo suelo ayudar a ejecutar es el proceso de las voces. Si bien no todos los proyectos tienen que tener como tal voz, la mayoría sí, porque en animación digamos que el elemento orgánico es la voz, es el único elemento en los audiovisuales que lo acerca a uno, en las digo de animación, que lo acerca a uno a que haya un personaje orgánico, vivo, de alguna manera, porque lo demás todo es fabricado. Puede ser, digo voces porque pueden ser diálogos, o pueden ser onomatopeyas, ruidos, o animales inclusive ficcionados o recreados. Entonces, ese elemento a nivel narrativo es muy importante porque les va a ayudar a ustedes a encontrar cómo acercar esos personajes que ya han trabajado muchísimo, acercarlos y conectarlos con el público. Esa conexión es muy importante. Por eso ustedes, si lo saben o cuando busquen, me van a dar la razón. Lo que ganan los actores de voz de las cosas grandes es impresionante. En las franquicias de animación hay gente que gana muchísimo, muchísimo, solo por poner la voz porque es una identidad. Entonces no es solamente una forma digamos, rellenar algo, una vacante, sino es una identidad, es lo que conecta al público con el personaje. Dependiendo de la narrativa, como decía, pueden ser voces habladas, diálogos, o pueden ser onomatopeyas, pueden ser personajes, marcianos, criaturas, fantasmas, no sé. El trabajo que se hace entonces es de casting, es el primer trabajo que se hace. Con el director se consensúa qué tipo de personaje es, qué tipos de personajes son, cuáles son los más importantes, qué características tienen. Yo suelo con esto hacer como un barrido y una preselección de los actores que yo creo que pueden ser adecuados, y esto suele hacerse desde diferentes fuentes. Hay actores de locución que se dedican a hacer locución, que trabajan en publicidad o trabajan en doblaje, que es algo que es una industria muy, muy importante en Colombia. Muchos tienen experiencia en series de animación, entonces ya tienen pues, cómo aportar de uno al proyecto.
A veces están proyectos donde no quieren acercarse tanto a eso porque justamente no quieren que suene muy igual a los doblajes de series tradicionales. Entonces se busca también otros lugares, pueden ser actores de televisión, pueden ser actores de cine, eh, incluso de teatro, aunque algunos personajes eso puede ser muy provechoso. Entonces se hace este casting pensando en todo lo que esto puede aportar. Un pre-casting hago yo. Me lo pueden enviar por correo o por WhatsApp con un primer acercamiento. Luego hacemos un casting con el director. Dependiendo del presupuesto y de los tiempos, nos vamos al estudio y hacemos unas grabaciones con los que ya quedaron como preseleccionados y los hacemos interactuar con el director. Es importante que el que esté en el estudio tenga una experiencia, un bagaje y una capacidad de coordinar, porque este trabajo es bastante gastante, pueden ser horas de buscar un solo sonido, por eso es importante que el que está grabando tenga esa experiencia y es importante que el que lo graba sepa cómo traducir eso que busca el director y se pueda codificar para llegar al resultado ideal. Entonces, digamos que ya tenemos a esos personajes elegidos, entonces se hace la grabación de los diálogos o de los según el caso, y se empieza a buscar ese color, se empieza a explorar cómo puede ser ese personaje. Eh, hay casos donde inclusive el director, como eh, ha pasado con Juan Manuel Urbina, que dirigió Don Quijote de la Láctea y muchas otras cosas más, que tiene mucho talento para hacer voces, y él mismo las actuaba. Hay casos donde hemos buscado y buscado por todos los lados y no aparecía y me tocó a mí. Hay una serie que se hizo que yo resulté haciendo la voz porque nadie tenía ese tono, resultó que yo cuando molestaba la hacía y funcionaba. A veces es un amigo de alguien, en fin. Hay que procurar igual que esa persona, como digo, no sea muy nerviosa ni muy inhibida para que pueda soltarse mucho. Entonces, en vez de hacer esa exploración, se empieza a encontrar, muchas veces los diálogos se trabajan, se improvisan, se recomponen durante la grabación y se va acercando ese personaje hasta que ya se empieza a ver mucho. Las sesiones son largas y cuando llegamos al final de la sesión es cuando encontramos al personaje y ahora ya con ese personaje volvemos y regrabamos todo para encontrar esa voz que estábamos buscando. Digamos que ya la encontramos, ya tenemos todas las voces. Yo suelo grabar voz por voz. Hay opciones de grabar a dos personajes para que interactúen. Suele ser más complejo, suele llevar más tiempo, pero también es posible. Porque si alguno comete un error y están interactuando, pues habría que volver a grabarlos y los errores de uno se suman al otro. Yo suelo hacerlo de manera independiente, en la mayoría de los casos. Y después de que tenemos cada una de las voces grabadas, hacemos una edición. De cada diálogo o de cada parlamento habrán diferentes tomas, unas tomas que funcionan más que otras y se empiezan a montar en una línea de tiempo que yo suelo proponerles a los directores que se haga el ejercicio de pensar ya en el animatic. Ya para ese momento se supone que hay un storyboard medio armado, entonces se piensa en un animatic a nivel sonoro en esa línea de tiempo para que sugiera ya unos tiempos y cuando el artista storyboard y el director empiezan a montar ese animatic, tengan una base al menos. Entonces se ponen las voces y cuando hay solo acciones, yo busco que los directores actúen, los voy cronometrando y dejo esos huecos para que más o menos quede algo que pueda ser útil. Seguramente lo van a recortar y lo van a reeditar, pero es un buen punto de partida. Entonces ese proceso suele ser bastante complejo y subjetivo, pero entonces depende siempre qué quieren ustedes. Entonces a nivel narrativo les crea la posibilidad de conectar con el público, el proceso que yo suelo hacer, digamos, entre el casting y la finalización suele tomar unos días, pero digamos que si se hace con juicio puede ser muy nutritivo. Y el presupuesto va a estar entonces enlazado por esas variables. Si lo hacen solo los amigos y funciona muy bien, tal vez es un favor. Si tenemos que traer un actor muy importante, pues va a ser más costoso. Inclusive hay series donde se busca que haya un actor famoso porque es parte del gancho. Entonces obviamente van a haber diferentes valores que hay que cotejar y ver hasta dónde es importante hacerlo. A ver si tengo aquí un ejemplo pequeñito, justamente de la serie que
que yo creé y que dirigí. Les voy a mostrar un fragmento, lo voy a mostrar un poco cortado porque no vale la pena ver demasiado, pero en este caso yo, por ejemplo, es una historia de un abuelo y un niño. Y yo no quería un abuelo invitado, busqué bastante, y yo quería un abuelo auténtico. Entonces encontré un actor que, si bien no tiene la misma edad del abuelo que yo tengo acá, que es como de 80 años, sí tiene casi 70, creo yo, y es un señor que se asemeja en su personalidad. Mi personaje es un abuelo lector, un abuelo que tiene mucho conocimiento, pero también está un poco loquillo y se presta para hacer bromas. Entonces yo no quería que se imitara, yo quería que se sintiera esa conexión y que hubiese una afinidad, eh, de una conexión de los niños, y que entendieran esa afinidad que tiene él con su nieto. Y el nieto lo mismo, quería un niño que tuviera chispa, porque es un niño que tiene chispa, que puede ser pillo, que puede hacer bromas, pero que es muy tierno, y esa ternura la tiene a flor de piel. Entonces yo busqué mucho hasta que encontré a los personajes. Yo no los quería imitar, sino los quería ver. Les voy a mostrar un fragmento. Para esto debo compartir, ¿cierto? Vale, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Manuel, gracias. Gracias. Nos vamos a dar momentos puntuales. Quien quiera que seas, ni creas que te vas a quedar con mis botas de lluvia. ¡Ay! Simón, soy un buen abuelo. Termina de listarte para ir al odontólogo. Y ponte tus botas que están moviendo. ¡Pero si desaparecieron! ¿Simón? ¡Abuelo! ¡Mis botas de lluvia desaparecieron! ¡Algún villano se las llevó! ¿Y justo hoy que vamos al odontólogo? Sí, y no voy a poder ir al odontólogo. Este misterio tiene que ser resuelto. Entonces aquí en este ejemplo, como les digo, yo buscaba que el niño fuera natural, que fuera pillo y tuviera algo en la voz, que fuera un poco ronco, que se sintiera que puede ser travieso, pero que la ternura le aflorara muy fácil. Y eso, de pronto, esa ternura no se puede actuar. Entonces yo cogí un niño que es muy buen actor y es muy tierno, es su forma de ser. Entonces imposté un poco lo pillo, porque lo otro me parecía que no se podía impostar. El abuelo lo veo, como les digo, y esa exploración, digamos, que acercó bastante a lo que yo estaba buscando, en este caso como director y creador de esto. ¿Se escuchó bien? Quisiera saber si funcionó más o menos en cuanto a sonido. Sí, Manuel, pues se corta un poquito por el stream, pero y pues no tiene la calidad estéreo y demás, pero se entiende y alcanzan a percibirse los ambientes. Entonces creo que nos da. Vale, súper. Bueno, entonces digamos que ya tenemos esto. El director entonces se va con su equipo a empezar a montar esa locura que es el animatic. Suele salir una cosa larguísima, que si el corto dura 7, esta cosa dura 20 minutos. Sufren todos y te empiezan a cortar y empiezan a recortar cosas. Eso puede derivar en un proceso adicional que hay que contemplar en los presupuestos, y es las tomas de grabación adicionales. Puede que toque grabar de nuevo, ya no un ajuste y una mejora, sino un nuevo parlamento que se hace necesario porque hubo que cortar una secuencia completa y no les funcionó. Entonces, eso puede ocurrir y hay que regresar al estudio. Entonces, obviamente, esas cosas hay que contemplarlas porque esto es común. Digamos que ya se fueron a hacer eso y están en el proceso y tienen una especie de animatic que medio funciona. Yo suelo ahí integrar el otro departamento, que sería la música. La música, entonces, ¿qué es la música? Para mí, por lo menos, la música es ese elemento que puede decir lo que no se puede decir con palabras, es ese elemento narrativo que aporta muchísimo en cuanto a las emociones,
y según el género y según el público objetivo tiene más funciones. Por ejemplo, en el contenido infantil suele ser el que está guiando a los niños para que entiendan qué momentos son graciosos, qué momentos son un poco serios, los va dirigiendo según la narrativa, según el proyecto, según lo que se esté contando, los ayuda a dirigir. No sé, en el anime, por ejemplo, se puede usar para contrastar. Hay cosas que hacen ellos en el anime como honrar un poco la muerte como algo romántico y bello, y hay una persona que está siendo degollada y la sangre sale volando y suena un piano súper tierno, como un contraste. Entonces la música no solamente es algo que debería ir atrás porque sí, es más, muchas veces no debe haber música y eso es parte de una decisión narrativa. Yo creo que es una cosa que se debe hablar y se debe pensar. ¿Qué quieren contar ustedes? La música es una manera de narrar, es una manera de condicionar, proponer las emociones, y es una forma entonces, de nuevo, como la animación, el aporte humano de la animación yo creo que está en las voces, pero también en el sonido. El sonido y la música evocan emociones que no sabemos bien de dónde vienen. Es una cosa muy abstracta que se mete en nuestros sentidos y nos evoca situaciones. Todo esto corresponde a fenómenos físicos que hacen que esto sea posible. Igual que en la elección de las formas, cuando hace un diseño de personajes según los ángulos, según las proporciones, esto puede ocurrir. Cuando yo tuve esa experiencia cuando hice este piloto, cuando queríamos que el abuelo fuera un poco infantil, lo hicimos cabezón, y las proporciones son como de alguien cabezón y la forma es como una pera, y queríamos que fuera amable, entonces usamos ciertos colores con el limón y con el color limón y con el azul, buscando que esos códigos muestren esa personalidad y narren eso que queremos. La música es igual, yo lo pondría en un paralelo, que la música, en este caso, para ser claro, la música incidental, la música que acompaña las emociones, es muy similar al proceso de color script o de arte conceptual, que es una cosa un poco abstracta. Entonces yo en este momento, cuando ya está la Animatic y cuando ya el director empieza a ver qué quiere, yo suelo integrarme cuando es posible para ganar tiempo en ese proceso de empezar a entender qué queremos contar, qué queremos decir, qué elementos queremos resaltar desde lo narrativo. Entonces, cuando tenemos claro qué se quiere contar, o más o menos claro, yo empiezo a hacer pruebas. Estas pruebas, independientemente como después se resulte produciendo, se hacen casi en la actualidad, que no sé si hay alguien que no lo haga, pero todo se hace desde el computador y a través del computador, porque es el método más sencillo y práctico. Les voy a mostrar un poco cómo funciona eso. Hay unos instrumentos virtuales que creo que ustedes ya algo habían practicado de esto, habían entendido de esto en sus clases, pero hay unos, esto es un software, en mi caso yo uso Logic, hay muchos otros, y hay unos instrumentos virtuales que uno va cargando. En este caso son instrumentos que emulan sonidos reales, de instrumentos reales, otros son sintetizadores, y con esa paleta uno puede crear la música y puede hacer las maquetas. Entonces es una manera que no es costosa en cuanto a la producción. Entonces uno con un teclado MIDI, un controlador, que es como un piano digital, toca y el software llama, los samples llaman a los sonidos y suena como un instrumento real. Entonces hay toda clase de sonidos. En este caso, pues era un piano, era muy evidente. Aquí tengo unas cuerdas. Ahí estoy tocando yo, mientras estoy contándoles, estoy llamando a los sonidos. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy utilizando, que es el piloto que yo creé ese suspenso con esos instrumentos, ¿sí? Pero, por ejemplo, utilicé códigos como esto, utilicé un vibráfono que hace que suene algo
tierno, si uno quiere, también puede sonar creepy, pero bueno, en este caso yo creo que sonar algo tierno. Utilicé los pizzicatos de las cuerdas, que son un efecto que se hace con las cuerdas. Entonces uno puede sintonizar, de hecho se me acaba de ocurrir que deberíamos hacer eso. Voy a mutear la música que yo tenía para ilustrar mi ejemplo. Digamos esta misma escena, cuando el niño está así. Entonces yo la voy a improvisar tocando para mostrarles un poco la idea. Yo puedo hacer algo como esto, por ejemplo. ¿Sí? Y esa misma escena, por ejemplo, la quiero volver, por alguna razón, la quiero volver a algo muy triste. ¿Sí? La quiero volver muy tierna, como un último ejemplo. Entonces, ese proceso el que yo hago claramente es mucho más profundo, pero les ilustro con este ejemplo para que entiendan más o menos hacia dónde va. Yo empiezo a buscar qué colores son. A veces el director sabe qué quiere, a veces no sabe qué quiere. Cada director trabaja diferente. Yo diría que el músico debería adaptarse a eso para que todo fluya, porque el que conoce el lenguaje es el músico. Uno se adaptar a esos métodos para entender qué hace. Entonces ya sabemos, ok, mi género es este, quiero expresar más o menos esto. Se empiezan a hacer entonces esas maquetas y se empieza a definir hacia dónde va a ser producido. Entonces, las maquetas son todas hechas en el computador. Muchas veces la música resulta también siendo finalizada ahí. En otras ocasiones hay que grabar músicos. Digamos que es un corto que tiene que ver con lo étnico y queremos grabar una marimba de chonta, pues hay que grabar la marimba de chonta. Hay cosas que se pueden imitar, hay cosas que no se pueden imitar. He estado en proyectos en los que hemos grabado una orquesta sinfónica completa. Y he estado en proyectos donde yo tengo que hacer todo, he tocado guitarras, 4 guacharacas, y no hay más, y tengo que hacerlo yo solo. Entonces, está toda esa paleta y eso obviamente define, yo diría que lo que define el presupuesto no tanto es la complejidad, sino la cantidad de música y cómo se produce, qué tipo de instrumentos van a resultar utilizándose. Claramente es más costoso tener un estudio acondicionado, donde hay que grabar músicos, pagarle a los músicos y después mezclar todo eso, que es hacer todo vía un software, donde el trabajo claramente es muy importante y muy dispendioso, pero los costos de producción se bajan un montón. Entonces, todo lo aterrizo a la vida real y al presupuesto, porque creo que es el primer punto frustrante de hacer cualquier producción audiovisual. Creo que la animación, que es tan costosa, más aún. Entonces hay que saber cómo direccionar estos elementos y qué tan importante es. Esto hablando de música original, porque después quisiera de pronto nombrar un poco la música de librería, que también es una opción. Entonces, digamos que ya tenemos unas maquetas y el director con esto empieza a relajarse un poco, a estresarse un poco menos, porque empieza a ver que empieza a coger cuerpo. Yo he notado que yo como compositor soy una especie de amigo, psicólogo, terapeuta de los directores, y yo que ya también he dirigido lo entiendo, aunque yo compuse la misma música de mi proyecto, pero es como un espacio donde el director no está estresado porque ya no puede hacer más sino esperar y se relaja y empieza a ver como un crecimiento que me parece que puede nutrir muchos procesos. Hay proyectos en los que yo he estado donde la música nutrió el arte, donde el arte nutrió a la música, porque como les decía, estuve ahí y pude ver cómo se crearon varios proyectos y con el artista que creaba los fondos trabajaba mano a mano, que en este caso era Landa, que es un artista tremendo. Si no lo conocen, para que lo busquen. Y mirábamos cosas y él me influenciaba, yo lo influenciaba, por supuesto con la dirección del director, pero en el día a día había como un material que me aportaba muchísimo al lado y lado. Entonces me parece que la música puede ser un buen proceso que se inicia ahí.
No sé si quieren escuchar algo más, a ver si podemos escuchar algo más de los ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo es chévere, es un corto muy bonito que se hizo hace mucho tiempo y se quería que sonara como la música de los 50, entonces yo, pues a dar presupuesto, compuse una música bajo ese estilo. El compositor debería conocer muchos estilos o tener la capacidad de entenderlos. Yo había estudiado jazz y además pues me gustaba, entonces hice una pieza que suena a los 50 a una big band, y grabamos una big band, la armamos acá y grabamos en un estudio con equipos vintage de los, no diría que los 50, pero sí de los 60 y 70, grabamos en una cinta, grabamos en una emulación con 2 micrófonos solamente, un poco imitando el color, digamos, de cómo se grababa en esa época. Yo grabé el piano, pero el resto pues son saxofones, trompetas, contrabajo, batería, todos en vivo, tocando por bloques. Y es esto, a ver si se puede escuchar bien. Entonces, obviamente, componer esto es complejo, producirlo, mezclarlo en esas condiciones, pues solamente son costos, pero en este caso valía la pena y era parte de la identidad. Hacer esto con sonidos imitados suena espantoso, la verdad. La maqueta sí la hicimos así, pero pues eso es algo, hay cosas que no se pueden imitar. En este caso, pues el productor y el director dijeron vamos a hacerlo y se hizo. Digamos que, bueno, me vuelvo atrás. Estas variables son las que hacen que se contemple. ¿Cuánta plata tenemos? ¿Qué podemos hacer? No hay que perder la cabeza. Si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Hay que hacerlo de otra manera. Siempre hay soluciones. Lo ideal es que el compositor sea una persona que tenga que tenga pasión por lo audiovisual, que entienda el audiovisual, ojalá que le guste la animación. No basta con ser buen músico para hacer música para audiovisuales. Muchos de los grandes, de hecho, no son tan buenos músicos, pero tienen la capacidad de narrar. Esto se trata de historias y la música debe servir a esto para que narre, para que nutra y para que sea parte de un todo. La música aquí no es importante, todo es importante, es como yo lo veo, y es parte de una historia que todos tenemos que ayudar a contar. Me salto entonces de nuevo a audio. Yo suelo coger, ya que tenemos un animatic, hay una música que se propone, yo asumiría que ya están animando, o ya animaron, ahí ya pasó un tiempo, obviamente. Si es en 3D, en grises me sirve, si es en 2D y está en línea y no han hecho cleanup, o si está sin color, pero si ya está animado, si ya está el movimiento, ya hay una posibilidad de trabajar. Yo suelo pedir un whip o suelo pedir un previo, un corte previo, que tiene de pronto planos ya cerrados, algunos incluso tienen fondos montados, otros pueden tener hasta incluso algo de compo, algo que esté avanzado. Aún falta mucho por terminar en el proyecto de animación, pero este material puede ser muy bien aprovechado, porque es ganar tiempo, como les decía, para el final. Entonces, con este corte se puede, desde el departamento de sonido, se puede empezar a adelantar un poco lo que es la paleta sonora. Esto es algo que se debe hablar, de hecho, desde el comienzo con el director, con el productor, se empieza a hablar un poco desde el sonido, ya no de la música, qué se quiere narrar, qué hace ese sonido. Pues obviamente, en cuanto a ambientes, nos contextualiza dónde estamos. Nos dice si estamos en una selva, qué tan tropical es, qué tan amenazante es, qué tan solitaria es, nos ayuda a contextualizar la hora, nos ayuda a contextualizar si queremos qué tanta ciudad, qué tan poca ciudad. No estamos viendo un montón de carros moviéndose, que será muy costoso, pero si los oímos, sabemos que estamos en una ciudad. Nos ayuda a aterrizar un universo y esto es algo que, si bien se habla desde antes, cuando se empieza a probar es que se empieza a saber la verdad, porque esto es prueba y error, bastante de eso.
Entonces, con ese WIP, con esa predicción, se pueden empezar a poner ambientes. De pronto no en tiempos cerrados, pero sí empiezan a dar una idea de dónde estamos, de qué tan cerca estamos de encontrar eso que se está buscando. Entonces, se suele recurrir a librerías que suelen tener derechos contemplados para ser ejecutados en cualquier medio. Es muy raro, pero también pasa que hay que grabar. Hay ocasiones en las que de pronto hay que estar en un bosque específico donde suena de tal manera que hay que ir a grabar ese ambiente. Eso es costoso, si hay que desplazarse hasta otro lugar, pues puede ser complejo. Así que las librerías suelen ser una solución, y la combinación de estas librerías, ¿no? Que eso es un poco el trabajo entre edición y diseño sonoro, que es empezar a combinar atmósferas. De pronto está muy bien la atmósfera, pero necesitamos más viento, pero necesitamos un poco de pájaros, pero también necesitamos una ciudad que suena al fondo porque estamos en un zoológico, en fin. Esto es un proceso que yo diría que se puede adelantar. Ayuda a narrar, ayuda a contextualizar y hace parte de ese universo que se va a integrar con la música. Muchas veces, incluso cuando son dos departamentos que lo ejecutan dos equipos diferentes, la música puede ayudar y se puede integrar en este momento al departamento de sonido y se empiezan a nutrir. Eso es como una buena manera de ir enlazándose. De nuevo, el presupuesto tiene que ver entonces con esa complejidad, con qué tanto toque grabar, con qué tanto toque hacer. Yo he estado en proyectos donde han habido necesidad de grabar animales, por ejemplo, que es complejo, o de utilizar sonidos de animales, y pues es dispendioso buscar, en este caso eran pájaros, muchos pájaros especiales, muy complejo ir a buscar una cacatúa y grabarla en tiempo real. Pero bueno, en este caso lo que hicimos fue conseguir estudiar muy bien cada sonido de cada animal desde la ciencia, y lo que hacíamos era buscar lo más cercano con las librerías para que se acercara a ese sonido. A veces era el mismo, a veces era uno parecido. Ese es un trabajo que se puede hacer en este proceso. Hasta ahí no está nada cerrado. Ahora, esperemos que ya esté hecho el corte, por lo menos en animación y en color. Puede que la compo no esté finalizada. Ya pasaron varios meses, nuestro cortometraje ya está estando muy cerca de estar finalizado. Ahí es cuando entramos a finalizar y a puntualizar varias cosas. Sigo con audio. En este momento es cuando se puede sincronizar. Foley, ustedes ya saben que es el Foley, que son todos esos sonidos que se graban, que suele hacerse siempre a duplas, donde hay una persona que actúa y otro que graba. Es importante que el que graba pueda tener la experiencia y el oído para detectar cómo está funcionando lo que el artista de Foley está haciendo. Eso es como suele hacerse. Los pasos, los movimientos, ciertos tipos de sonidos, incluso con la boca. Esto de Foley y diseño sonido a veces se une porque a veces hay que crear cosas como tal. Hay que crear sonidos que no existen o que no, las librerías no suelen solucionar. Hay un ejemplo que voy a buscar acá, por ejemplo, de un teaser que hice, y había varias cosas. Es un mecha, un robot muy pesado, y tenemos que hacerlo sentir como un animal. Era lo que decía el director, que quería que sonara como una bestia, aunque es un robot, es un mecha. Entonces yo utilicé unos sonidos de lobos, de rugidos, perdón, de lobos no, de leones, de osos, y grabé mi voz y le hice unos efectos para como sumar todo. Utilicé librerías para los pasos, pero también grabé golpes de cosas de metal para sumar todo. Esto es un trabajo dispendioso. Dependiendo del proyecto puede ser que uno llegue a utilizar 50, 60 tracks solo para crear un sonido. Insisto, esto depende de la complejidad del proyecto y de lo que amerite y del presupuesto, pero es un proceso que se une. Ese proceso de Foley casi que es todo lo que se hace lo produce un humano grabándolo, combinado con el diseño sonoro para crear algo.
aquí hay un pequeño ejemplo que les voy a mostrar. Todo se los muestro así adelantado, porque si no, pues nos demoramos un montón. Y va un poco desde acá. Over lands laid to waste by years of Entonces, por ejemplo, acá, aunque no lo parezca, bueno, y supongo que no se oye también a través de esto, el mecha este tenía que ser un monstruo, entonces rugía y sonaba, como les dije, combiné un león, un oso, mi voz, la bajé de pitch, hice un montón de cosas. Los misiles estos, sonaba, los saqué de una librería, pero también grabé como sonidos creo que fue una antena, para darle movimiento. Cuando se mueve el mecha, habían sonidos de bisagras, habían sonidos de librería de máquinas, y lo mezclé con, creo que fue una cuerda, una guitarra, que hacía como, con los dedos, hacía como un sonido. En fin, todo eso que ustedes después veían en una película es un trabajo de mucha gente haciendo muchas cosas. Aquí pues muchas veces tenemos que hacerlo con solo un equipo de 2 o 3, pero la idea es la misma. Se debe buscar cómo construir y cómo armar una paleta para que brinde esa sensación a la animación. Entonces, aquí en este momento ya está animado, entonces se hace Foley, se hace el diseño sonoro, se empieza a puntualizar ya en la sincronía, porque ya está cerrada la animación, esto es importante. A mí me suelen decir, y he tenido pues, ya a lo largo de todos estos años, este es el corte fresco, usted ya puede arrancar. Sobre todo los productores que siempre tienen afán, y los entiendo porque también lo he producido, fresco, ya está el corte. Caí un par de veces por inocente, y cuando me entregaban, ahora sí está el corte, los tiempos no cuadraban, a veces dramáticamente, entonces se pierden días enteros de trabajo, semanas de trabajo, para volver a sincronizar. Entonces, ojo, este proceso se suele hacer cuando ya esté cerrado. Que pueden faltar un par de cosas de compo, de corrección de color si la hacen, bueno, pero si no está cerrado va a ser entrar en un proceso desgastante. He tenido que hacerlo en algunas ocasiones, pero son sobrecostos que tiene que asumir la producción, y de pronto hay un nuevo corte que cambió mucho. He estado en proyectos grandes donde dicen, ok, este es, y yo dejo que quede por escrito. Si no es, tenemos que ver y revisar el presupuesto, y llega el corte, sobre todo en 3D, y cuando hicieron el render parece que unos cuadros se fueron aquí, otros cuadros más allá, y pues ya nos perdimos. Donde se mueve una sola cosa en audio, es espantoso el resultado, porque hay que resincronizar todo. Entonces, esto se suele hacer así cuando ya estamos cerrados. Y en ese momento, o en paralelo, si son 2 equipos como debería ser, o como puede ser de la manera más ordenada, el músico está sincronizando ya su música. Ya la música se aprobó, se hicieron varias maquetas, el director ya la puede ver, su corte contra este sonido previo, contra esa música en maqueta, y ya dice, ok, no, esto es más así, es más así. ¿Qué pasa ahí entonces? La música, en cuanto a ya la sincronización, es súper importante en animación. Si vamos a los clásicos, a Disney, de la época clásica dorada, pues es exagerado como todo se sincronizaba, todo, cada paso, cada movimiento, cada risa, cada acción iba acompañado por una música, casi como en una coreografía. Eso es complejo, pero claro que se puede hacer, y pues sin eso Disney no sería Disney. Creo que
Él alguna vez dijo que era deprimente porque vio unas películas, no me acuerdo cuáles, pero creo que hubo un par, y una en especial que creo que fue Dumbo, pero no estoy seguro, que la vio sin música y dijo que se había deprimido profundamente. Él siempre le dio gran importancia y trabajó con grandes compositores, porque eso, sobre todo en cuanto a la sincronía que ellos hacían, es algo impresionante. No todo tiene que ser así, puede ser algo más sugerido, puede ser más sutil, pero la sincronización sí ayuda a dar ritmo a la narración, ayuda a dar ritmo a la edición, ayuda a sacar a los personajes, a darles brillo, y no hablo solamente del tipo de música, sino a la sincronía, la forma en cómo un personaje se voltea y cuando termina de hablar ocurre algo o sale algo. Es parte de una identidad, pero también ayuda al movimiento, ayuda a que respiren. Entonces en este momento ya estamos saliendo de las maquetas, ya están aprobadas y vamos a producir la música. Ese proceso de producir la música dependerá entonces de lo que se haya decidido antes. Vamos a ir todo con samples o vamos a utilizar una combinación, vamos a utilizar instrumentos reales combinados con samples o solo instrumentos reales. Ese pues tiene un proceso que claramente entre más instrumentos reales y más cantidad de músicos va a ser más costoso y más complejo. Pero pues las necesidades lo dirán. Se graba o se secuencia y se finaliza si es en computador y luego se hace un proceso de mezcla que es que todos los elementos puedan sobresalir, no peleen entre ellos. Eso es una mezcla básicamente de música. Ahora vamos a hablar de la otra mezcla. Entonces se mezcla la música, ya está todo cerradísimo, ya no hay... esa es la verdad. Si llega a haber algo, de nuevo, hay sobrecostos, hay que volver a grabar, hay que volver a llamar a los músicos. Eso pues es complicado, pero pues como les digo, si se siguen los procesos creo que puede funcionar. Por eso muchos músicos dicen, no, yo quiero el corte final, a mí no me llame antes, también es válido. Yo esto que les comparto es como esto que funciona mejor para el proyecto, no para el músico. Tenemos entonces la mezcla. La mezcla entonces van a haber un montón de sonidos. Hay unos volúmenes relativos, es decir, que tanto suena uno con respecto al otro, pero también unas frecuencias y unas reverberaciones y unos espacios que lo que hacen es darle posibilidad a que todos suenen. En el espectro, en este caso, en primera instancia, estéreo, ya vamos a ver lo que viene cuando es un sonido envolvente. Cómo se distribuye eso en el espacio, cómo hacemos que suene con una calidad, con un volumen mínimo que debe tener, y ahí vienen unas especificaciones técnicas que dependiendo a dónde vaya, pues se deben cumplir. Yo estaba en proyectos de Netflix donde nos piden unas cosas súper exigentes, y en otras cosas de televisión pública, donde le piden unas características raras, pero eso depende de cómo y a dónde y cómo se va a emitir. Entonces hay que ajustarse a eso, y eso es un proceso que debería hacer también alguien más. Yo siempre que hago música, eso sí, casi nunca lo negocio, es decir, casi siempre lo hago así, es tener un ingeniero muy bueno que me ayuda a mezclar, para además tener una mirada fresca y que la música pues crezca. Tenemos ya la música, estamos ya finales, ya está la composición, ya el corte nació y esto se va a acabar. Viene la mezcla final de sonido. En esa mezcla, que también la debe hacer otro personaje, a veces uno solo tiene que hacer todo, pero esta mezcla es el todo, entonces es un momento coyuntural donde debería estar el director presente, donde puede estar el músico y donde debería estar el diseñador de sonido en esa sala, encontrando entonces la música sola, entregada de una manera que pueda ser manipulada, todas las voces editadas y finalizadas, todo el diseño sonoro, todo el Foley, en una gran sesión que este personaje debe escuchar y decidir cómo va a meter esos elementos. Por un lado, entonces, en la mezcla están los volúmenes relativos, también como en la música, qué tanto debe sonar una cosa, qué tanto debe sonar la otra. Por supuesto, cuando hay voces y diálogos, suelen estar como en primer plano, y los demás elementos se deben ir repartiendo.
En cuanto al espacio y el tipo de mezcla, la mezcla que se suele hacer con música inicialmente es estéreo, también se puede hacer en 5:1, en proyectos donde me lo han pedido así. Entonces yo hago la música en estéreo. Estéreo quiere decir 2 espacios, que supongo que ya en sus clases lo han visto, izquierda y derecha. El sonido envolvente el más común es el 5.1, hay 7.1 y 9.1 y hay más cosas, pero digamos lo más común ahora, lo más elemental después del estéreo es el 5.1, que básicamente es tener el espacio envolvente, donde no solo tengo izquierda y derecha, sino tengo repartidos los parlantes para poder escuchar. Entonces, ese es un proceso adicional donde este señor que va a mezclar esto o señora, va a procurar que si hay movimientos se sientan, que hayan paneos, por ejemplo, si hay unos pájaros que vienen volando y no se ven, pero se empiezan a sentir, uno ya los va a ver y cuando vienen pues siente que está en movimiento, cuando alguien se va, cuando un carro pasa. La música se suele abrir también para que vuelva, las voces suelen estar adelante a no ser que alguien hable atrás o hable lejos. Y se hace todo ese proceso que no solo es de volumen, no solo es de paneos, es decir, de ubicación, sino también de frecuencias. Hay frecuencias que toca ir eliminando, hay frecuencias que toca ir resaltando, para que todo se llegue a entender. Eso es realmente lo que hace una mezcla, que todo se entienda a través de la ecualización, de las reverberaciones, que son los espacios, del paneo, y por supuesto los volúmenes relativos. Y finalmente, lo que hace esto a nivel narrativo es el impacto que tiene. Claramente ver una peli, o nada más, lo que acabo de hacer, ver un clip, como se los mostré, con ese sonido es muy diferente a escucharlo con audífonos y con buena calidad. El impacto es otra historia. La inmersión que tiene, que puede tener una película, que puede tener un corto, en un cine es una cosa muy diferente a verlo en un celular. Entonces, la mezcla lo que hace es esto, claro. Si vamos a ir solamente para internet, de pronto una mezcla estéreo está bien. Si vamos a ir a cine, seguramente necesitamos que esté en 5.1. Y es muy común casi que todos los que yo conozco que hacen esto, entregan en los entregables, le dan a uno la mezcla 5.1 y un mixdown de estéreo. Las 2 versiones quedan hechas. Claro, si piden otras cosas, pues habrá que hacer otras cosas. Entre más procesos y más complejidad, pues hay más. Hoy día, pues está avanzando un montón esto, entonces hay nuevas tecnologías, hay sonido 360, hay sonido ambisónico, bueno, hay un montón de cosas que van naciendo con esto y pues estos procesos de nuevo, dependiendo a dónde vayan, va. Para cerrar diría que lo ideal es ver el todo, después de toda esta carreta tan larga que les di, que ahora espero que haya un espacio por si alguien tiene preguntas, vean el todo y miren qué necesitan. Desde mi experiencia ahora ya como productor y director también, que estoy empezando, veo que hay que ver el todo y no enloquecerse con nada, no enloquecerse ni enceguecerse con un solo elemento. Si de pronto los recursos no son suficientes para tener un músico y tienen un amigo, procuren que se integre a esas dinámicas que les estoy diciendo, procuren que sepa entender las historias y que se ante eso. Miren cómo distribuyen todo para que puedan hacerlo mejor con lo que hay. Yo estaba en proyectos de muy buenos presupuestos a proyectos que he hecho por amor o por amistad, y dependiendo de eso he hecho funcionar las cosas, creo, casi siempre. He tenido a veces que librar batallas con directores que quieren cosas y realmente aunque las quieran no se puede, y otros que de pronto son muy temerosos y quieren irse por lo seguro. He tenido que lanzarlos un poco al riesgo y hemos encontrado cómo hacerlo, con colaboraciones, con intercambios. Entonces, diría que todo esto es para ver qué tanto necesitan de cada elemento, cómo lo integran a sus procesos para que no sea traumático, porque todo esto está por fuera de sus conocimientos, lo demás no. Ustedes pueden hablar con un artista conceptual o con un diseñador de personajes o con un animador en el mismo lenguaje, pero este es un mundo que no conocen. Algunos de pronto sí, pero la mayoría seguramente no. Entonces, la idea es que esto de alguna forma les sirva para tener unos parámetros
que creo yo deben estar todos direccionados a que su historia se cuente bien, porque eso se trata de contar bien y de la mejor manera y la manera más profunda y cercana a sus necesidades creativas que otra cosa. No sé si quieran preguntar alguna cosa. Manuel, muchas gracias. Sí, a continuación, pues la idea sería aprovechar este espacio contigo. Te agradezco enormemente desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano y pues del programa de animación. Te agradecemos enormemente. Este tipo de espacios son vitales para nosotros porque también son una manera de contrastar lo que se ha venido dando a nivel de contenidos en la carrera con la experiencia y el desarrollo y trabajo pues de profesionales del campo como tú. Yo tengo varias también preguntas y personales, digamos que tratando de aprovechar un poco el espacio y el escenario, tiene que ver con varios aspectos. Uno, frente al hecho de lo que es la construcción de voces para animación en el país. Desde tu percepción, y digamos que partiendo de la experiencia que has tenido, ¿cómo ves el escenario de la producción de voces para animación en el país? Y en caso tal, digamos que de pensarlo como un proceso mucho más desarrollado y evolucionado, ¿qué faltaría o qué hay que hacer para poder meterle a esto, digamos que gasolina para poder desarrollar en esto una escuela bastante robusta, si no existe? Bien, pues sí, hay un camino largo que se ha recorrido. Colombia hoy día dobla muchísimo, muchísima animación. Hay gente muy talentosa. Hay 3 o 4 estudios grandes que tienen mucho flujo de trabajo para hacer doblajes. Hay algunas escuelas. Diría que lo que falta, como en todos, y creo que ustedes lo van a sentir también, es que no hay una industria como tal, donde pues no es posible de pronto dedicarse a lo que hay que dedicarse, sino hay que hacer muchas cosas sumadas. Entonces de pronto por ahí diría yo que falta eso. Veo que hay talento, hay varias escuelas y hay un camino recorrido. Diría que es una cosa con la que yo me he encontrado y es que hay que buscar un poco un color que no suene como los mexicanos o que no suene como los argentinos, que no suene como los chilenos. Por ahí dice, siento que falta un poco de identidad, pero ahí creo que hay un buen material para hacerlo. Cuando ustedes vayan a buscar, si saben dónde buscar, van a encontrar. ¿Y qué escuelas hay en el país, digamos, o qué sitios, si uno quisiera acceder a voces para animación, poder llegar, digamos, a tener por lo menos un panorama de dónde ubicarlos? Bueno, de escuelas, ahí hay 2 o 3 que no tengo el nombre ahorita claro. Una es de un locutor que se llama René Figueroa, que es muy famoso. Hay otra escuela que tiene una locutora. Podría yo buscar la información para enviarles un par de Te lo links. agradecería. Son pocos, otro que se llama El Locutorio. Hay algunos y muchos están regados por ahí, pues está Centauro, que es uno de los que más dobla voces acá. Hay una página de Wikipedia que es de voces, que están muchos animes se hacen acá, se doblan acá. Pero digamos que no hay como, está un poco regado. Si está la ACL, que es la Asociación Colombiana de Locutores, que si bien tiene algo de esto, pues no están dedicados solo a animación, o sea, realmente dedicados a animación, no. Sí, claro, sí, es un parte como de un paquete de situaciones que tienen que ser. Pregunta uno de los estudiantes, Javier Felipe, ¿a qué te refieres con identidad con respecto a ese color? Me refiero a que el acento es una de las cosas más complejas. Hay una voz que por ahí hay 1000 videos que se burlan de eso en las redes. Hay un acento que tienen los mexicanos, entonces cuando ellos tratan de ser neutros les suena de una manera, ¿sí? Cuando los argentinos buscan lo mismo también suena de una manera. Entonces hay una forma de hablar, una forma de pausar, como hablan en ciertos tipos de doblajes. Entonces uno ya sabe que ese doblaje es mexicano. Los mexicanos son uno de los. De hecho, yo trabajé con uno de los, Genaro, se me acaba de ir el apellido, pero él sé que fue el Rafiki y el Rey León oficial y fue muchas otras cosas. Con el señor Colmenero, que es uno de los grandes de Disney. Y ellos, cuando uno se escucha, se suena que tienen esa forma de hablar y ya tienen una escuela donde hablan de esa manera. Muchas veces en Colombia se imita esa manera porque es como se supone que se debe hablar.
A veces hay directores que me dicen, yo no quiero que suene eso, quiero encontrar mi propia manera. Y eso es complejo, porque ya son unos códigos que están y ahora hay que hablar de otra manera. Entonces, la dicción, las pausas, los acentos, como se marcan, al tratar de ser neutro, suelen imitarse de otras regiones. Es a eso a lo que me Ya. refiero. Te iba a preguntar, bajo las circunstancias que nos rodean actualmente, que pues dificultades para movilidad, dificultades, digamos que para sacar espacios, ¿cómo ves tú o qué tan fácil o cómo crees tú que debe ser una dinámica, digamos, no a nivel tan profesional tipo, digamos que película, pero sí, por ejemplo, para un desarrollo de un proyecto personal? ¿Cómo puede ser la dinámica entre, por ejemplo, un director de animación y todo el que esté encargado de la parte de sonora o de musicalización? ¿Cuál podría ser un flujo adecuado en términos prácticos, más allá del que nos comentaste ahora más temprano? Menos mal las cosas han avanzado, ¿no? Y esta época nos pone a ponerlo en prueba. Yo, de hecho, sigo trabajando así y hace un tiempo que ya hay herramientas para hacerlo. Incluso a nivel muy profesional, se sigue moviendo así. Y es que, por un lado, los actores tienen los locutores que se dedican a esto. Claro, si es un actor que no se dedica a la locución, pues seguramente no, aunque hay algunos que sí, pero los que se dedican a hacer voces pues, tienen estudios en su casa. Un estudio pequeño, o tienen unos paneles que pueden adecuar, que absorben el sonido y absorben las reverberaciones. Algunos se ponen debajo de una cobija y lo logran hacer, y con buenos micrófonos, que hoy día los hay, logran montar su estudio. La música se logra hacer vía remota. Se pueden hacer sesiones como esta. Hay unas aplicaciones que de pronto están más diseñadas para audio, entonces se puede ir en tiempo real escuchando y viendo, como lo que les muestra ahora, pero pues con mejor calidad. Se comparte casi que en HD el sonido y el video. Eh, entonces se puede trabajar en línea. De pronto la costumbre de estar cerca va a ser una falta que con el tiempo de pronto va a ser prescindible, ya no nos va a hacer falta más bien. Pero se puede hacer vía remota. Sí, porque digamos que ahorita esto es algo que nos está trasegando. Pregunta Camila, ¿qué aplicaciones para PC se pueden usar para hacer, un momento, las simulaciones de instrumentos como Logic Pro? A ver, Logic es un DAW, DAW, es eh, como una estación de trabajo donde uno tiene muchas cosas. Hay como Logic como tal, existe Pro Tools, existe Cubase, Nuendo, Audacity, hay diferentes. Ahora, los que producen los sonidos son otro tipo de subprogramas o plugins que podría ser como los que existen en Premiere o existen en otros programas. Es de hecho muy similar. El audio y el video comparten como algo similar, que son de pronto, no sé en qué animan ustedes, pero es similar como a tener diferentes capas o a tener diferentes layers en Photoshop. Entonces, el que tiene todo eso, en mi caso es Logic, pero los sonidos, como tal, sí son de diferentes distribuidores y se llaman instrumentos virtuales. Si son para PC, suelen ser VST. Y hoy día, si tú buscas o Nuendo o Audacity o alguno de estos, bueno, Audacity no lo conozco bien, pero sí sé que Nuendo o Live, hay un montón, traen sonidos ellos incluidos y uno puede conseguir otros. Digamos que el que yo más suelo utilizar, o el motor bajo el cual se cargan, se llama Contact, con K. Es una empresa que se llama Native Instruments y muchos fabricantes de todo el mundo fabrican sus sonidos y se cargan a través de Contact. Es como el que los lleva. Y Contact a la vez se carga en Logic, en mi caso. Entonces es como esa cadena. Los VSTs que se cargan en otro programa que en mi caso es Contact y a la vez se cargan en Logic. Podría hacer lo mismo entonces para Live, para hacer lo mismo para Nuendo, para Pro Tools. Pregunta Camila que si conoces plugins o instrumentos virtuales de uso gratuito o libre. No hay muchos, pues de calidad no hay muchos.
pero se puede hacer el ejercicio, se puede hacer el ejercicio de buscar. Yo obviamente, comencé, y ahora que ya es mi trabajo, pues todo lo consigo pues a nivel profesional, porque tiene que sonar así, pero sé que hay desarrolladores que por ahí lo hacen. Ok, ¿consideras que, digamos, sí, de todas maneras sí es muy bueno, digamos, no menospreciar todo este asunto, digamos, que de las librerías, es meter, digamos, que pensar en un presupuesto de manera mucho más profesional en términos de conseguir ese tipo de recursos antes que empezar a acudir de pronto a esas librerías de uso libre o librerías que sean gratuitas? Sí, es que depende. Digamos que, bueno, de hecho me acabo de dar cuenta que no nombré algo que yo nunca uso, pero también es válido, que es usar música de librería. Eso es diferente. Entonces, por un lado están los samples, que son estos que yo toco y emulo y llamo esos sonidos, o los sintetizadores, que son sonidos realmente producidos. Y por otro lado, también puede ser válido nombrar la música de librería, que también es útil. Son músicas que muchas veces vienen con derechos libres o con licencias Creative Commons, donde uno puede decidir, ellos deciden, el dueño de la licencia puede decidir qué tanto quiere o qué tanto cobraría o no cobraría dependiendo del proyecto, si se le da el crédito. Y son músicas, tracks completos, ¿sí? Que hay que ver cómo los hace uno funcionar. Eso también es válido dependiendo del proyecto. Sí, claro. Hay librerías que tú pagas de $5 para arriba y te dan un track completo y lo puedes usar lo que quieras. Entonces, claro, no tienes identidad, no tienes sincronía, no tienes muchas cosas, pero pues hay proyectos que con eso funcionan también. Y claro, por el otro lado, la idea es que el músico es el que resuelva eso. El músico es el que Claro. debe decir, el compositor, yo pongo las librerías, o tengo que conseguirlas, o yo tengo esto. Pregunta Juan Sebastián Caballero, ¿qué tan fácil es conseguir un actor Foley de calidad y qué tan fácil es acceder al mundo del sonido en este campo a nivel nacional? ¿Qué tan fácil es encontrar un buen artista? Bueno, hay gente dedicada a eso. No muchos, como digo, muchas veces nos toca hacer muchas cosas a todos, pero sé que gente dedicada a esto. Diría, por un lado está Sonata que es del Gato, de Daniel Garcés. Eh, Está Alejandro Jaramillo de Amniótica, que tenga así presentes, digamos, eh, que son apasionados y que se dedican a eso. Está Latina Studio. Eh, Tengo esos así en mi cabeza ahora. Hay, pero pues, de nuevo, como no hay, muchas veces ellos están más metidos en proyectos de publicidad o de televisión, Claro. pero sí, sí tienen los espacios, tienen los stage para hacer todo, tienen un estudio solo para hacer ruidos y para hacer cosas. Entonces, hay. Y lo otro no entendí bien, la segunda pregunta. Digamos a nivel nacional, un artista de Foley o un artista sonoro tiene espacio para poder, digamos, que desenvolverse y tener un desarrollo profesional adecuado. Yo creo que sí, pero como con todo lo que es nuestra industria audiovisual y ahora que con todo esto que está pasando no sé qué va a quedar, hay bueno, creo que la animación es la única que sale viva de este problema o puede salir viva y creo que sí hay. Como todo en una industria tan incipiente que hasta ahora están haciendo, de pronto, y no sé si de hecho se puede llamar industria, pues no hay ni presupuestos ni están como contempladas esas cosas. Normalmente dicen, bueno, esto fue lo que quedó para sonido y sonido también es música. Hay gente que lo ve así, ¿verdad? Entonces, pues puede ser complejo, pero cada vez hay más series que se lo toman en serio, que es donde yo creo que hay más. Los cortometrajes puede ser complejo porque a no ser que gane un FDC o gane un estímulo, pues no puede dar mucho dinero. Y de pronto si no es animación, si no es televisión, creo que hay mucho más, porque hay mucho trabajo que hacer de reconstrucción para televisión. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta de algunos asistentes? Un momento, hay varias preguntas. En el caso de usar música de librería, ¿qué librerías de música recomiendas o páginas? Mm, pues yo la verdad casi nunca uso, pero están los típicos como Audio Jungle y esas cosas. Ya que hay que buscar, es que
depende mucho de lo que necesiten. O sea, hay unas ofertas grandísimas ahora. Sé que hay unas que ahora tienen ya eh, abierta. Hay unas que se llaman Artlist, creo que se llama uno de ellos. MusicBed, otro que tienen 1000 tracks, 2000 tracks, que uno puede usar el que quiera con pagar una vez $200. Sé que esa es una de las novedades del mercado. MusicBed y Artlist, algo parecido. Hay como otras dos más que no tengo muy presentes porque yo nunca las uso como tal. Donde se paga un paquete y ya te dan por un año todo lo que quieres usar para todos los proyectos que quieras usar. Imagino que Ok. es una opción también. Sí, es una inversión básicamente. Pregunta Nicolás, ¿de casualidad conocerás algún programa confiable para crear Foley? También me gustaría saber si hay algún problema con utilizar archivos tipo MIDI como bases para crear nuestras piezas. Bueno, para grabar, realmente el programa es lo de menos. Hay unas versiones gratuitas, por ejemplo, de Pro Tools. Pro Tools tiene una versión gratuita, creo que lo único es que almacena todo en la nube, pero creo que Audacity es gratuito. Entonces yo diría que grabar no es tanto el problema, sino el espacio y el micrófono. Claro. El espacio debe ser tratado. Digamos, como estoy acá, que esto no es un estudio, no estoy en mi estudio, obviamente, es muy reverberante. Y digamos, si yo voy a grabar algo o solamente mi voz, se nota que casi que pareciera que estuviera en un baño o estuviera en un espacio muy reflectivo. La idea es que grabamos en lugares donde no hay esas reflexiones para que después podamos meter esa voz en el espacio que queramos. El micrófono, los preamplificadores y la parte técnica, que suele ser algo pues, de lo más costoso, pues también lo complejiza. Ahora, esto es en el caso que podamos tener los recursos, si no, pues hay que hacerlo funcionar. Yo creo que siempre hay que hacer funcionar las cosas y no asustarse tampoco demasiado, hay que hacer de pronto el esfuerzo. No sé si ustedes ustedes mismos van a hacer sus procesos de audio. Si es así, por ejemplo, una buena manera es tomar algo de referencia, tomar un cortometraje o una serie, por ejemplo, tener un televisor y tener Netflix y escuchar cómo suena una serie o donde sea que lo reproduzcan. Y probar los sonidos que ustedes graban y comparar y ver más o menos dónde están. En ese caso, usar librerías de música y de sonidos, pues es una gran solución porque hay mucha calidad. Casi todo está grabado ya con un nivel muy alto, entonces va a funcionar. Y lo del MIDI, bueno, hay que tener cuidado. MIDI es un protocolo. MIDI es un protocolo que traduce lo que yo toco en un controlador, en este caso un piano controlador, un teclado controlador, y lo transmite vía MIDI, que es un protocolo, transmite esta información al software y el software lee según la intensidad como yo toque y según la velocidad va a traducir esa información y llama a los sonidos. Entonces, como tal, librerías MIDI no son librerías que se accionan por el protocolo MIDI. Son librerías de samples, es realmente la definición. Y los samples, porque las librerías de samples tienen algo particular, las de ahora sobre todo, es que graban instrumentos reales. Por ejemplo, la librería de Hans Zimmer, el gran músico de todas las cosas grandes, y él grabó unas percusiones en un estudio, en Air Studio en Londres, con los mejores instrumentos y todo. Entonces grabó cada sonido de unos tambores japoneses, de unos taiko, de un montón de cosas, y armó una librería y la vende. Entonces uno toca eso y suena bastante grande, suena bastante bien. Son sonidos reales metidos en una librería y al tocar vía MIDI se dispara. Pregunta también Camila que si es confiable usar la biblioteca de audio de YouTube según tu percepción. Sí, pues sé que ellos tienen esas herramientas y creo que hay que usarlas. Yo creo que lo más importante es que puedan contar su historia con los elementos que tengan, procurando mantener ciertos niveles de calidad y que contemplen que cuando haya una posibilidad de un premio o tengan cómo invertir en algo, pues lo hagan de manera inteligente, pero con lo que hay que jugar, ¿saben? Lo que sí diría es que no apelen a que no importa el sonido, denle importancia, traten de mantener dentro de lo que tengan tan buena calidad como sea posible
pero inclusive si tienen que quitar cosas, quítenlas. Por ejemplo, en mi corto quiero una música apoteósica y quiero 5 actores y quiero Foley, bueno, listo, no puedo. Entonces de pronto tengo un muy buen actor que hace 3 voces y los secundarios, bueno, y de pronto utilizo un solo track para el momento clave de librería, que pagué $10, y no voy a hacer Foley. Voy a concentrar más en la voz. Es como, por eso quería contemplar en todo eso para que de pronto tomen unas decisiones que favorezcan sus proyectos. Pregunta Guillermo, ¿sabes cuál es la mejor manera de que un artista Foley pueda darse a conocer o dar a conocer su trabajo? ¿Qué tan bueno es en este caso crear canales en plataformas virtuales como YouTube o Vimeo? Funciona, creo que siempre va a ser el voz a voz el que resulta abriendo las puertas. Yo, en mi experiencia, puedo decir, por ejemplo, a Nick Cross, que es el que fue el director de arte y es el director de cortos ahora de Cartoon Network, que es el que digo que se ganó Emmys, y bueno, es un personaje de los más genios que hay. Lo conocí porque le escribí un día y le mandé una música que yo he hecho para él porque la quise hacer hace como 10 años. Se la mandé, pues, pensando que me iba a responder, y me respondió. Hice eso con otras personas y no me respondieron. Gente de pronto de otro nivel y no me respondió. Él me respondió. A veces pasa, a veces no pasa. Enviar es una forma, darse a conocer, hacer muchos trabajos gratis o algunos con contraprestación para aprender. Meterse en los círculos donde sea posible, porque lo que sí siento es que esto es de mucha responsabilidad. Digamos que el director, en cuanto a animación, conoce y dice, ok, esta es mi gente, yo sé que esto es calidad y esto es así. Cuando es de música y sonido, pues no conoce mucho, o aunque conozca, no es su mundo. Entonces el que lo hace tiene que ser una persona de confianza. Entonces hay que buscar cómo acercarse a esas personas, de pronto haciendo un par de trabajos gratuitos, porque la verdad, se ha dicho, a veces toca invertir de esa manera el tiempo. Y sobre todo la pasión. Siempre hay abiertas convocatorias. Hace poco, de hecho, vi una convocatoria que buscaban a un estudiante avanzado para hacer prácticas en un estudio. Siempre se abren esas puertas para aprender. Diría que es por ahí. Perfecto. Bueno, Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco muchísimo. Estuvo espectacular todo, toda la charla, todas las preguntas y respuestas que nos diste, todo el aporte que le das no solamente a los estudiantes que están dentro de la carrera, sino a los asistentes. Y pues esperamos poder contar contigo más adelante e igual invitarte a las otras masterclass que estemos presentando y planteando a lo largo de lo que resta de este semestre. A todos los participantes, muchas gracias. Manuel, de verdad, muchísimas gracias por tu asistencia. Igual te voy a mandar copia de todo lo que se haya grabado, pues para que también lo tengas dentro de tus archivos, y lo estaremos publicando dentro de los canales de Anita de la universidad, que corresponden al programa de realización de animación, y te estaré mandando los enlaces para que lo puedas tener bien presente. Muchísimas gracias a todos. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, a ti, Diego, y a todos por estar presentes. Mucha suerte con sus proyectos. No teman, el sonido es una herramienta más, pero si tienen buenas ideas y las pelean, seguramente van a lograr cosas bonitas e importantes.